para para lo que es la matriz que vamos a poner de varias filas de paneles exentos sobre la cubierta, hemos elegido este panel que es opaco. Vamos a ponerlo de silicio monocristalino. Las dimensiones son estas, que es lo que más nos interesa ahora, su geometría, para poder insertar en el modelo unos bloques de componente que van a tener estas dimensiones y después le vamos a aplicar sus propiedades eléctricas en cuanto a potencia, pico, etcétera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es pues pensar en cómo vamos a encajar esos paneles de la mejor forma. Van a ser filas de paneles orientados al sur, paralelos, todos, distanciados 1 metro cada dos filas para evitar que cada fila sombre a la anterior. Y yo creo que vamos a hacer 9 filas en el lado izquierdo, 9 filas en el lado derecho y la inclinación de los paneles va a ser igual a la latitud. Entonces, si checamos la latitud de Ciudad de México, que es donde estamos suponiendo que está ubicado el edificio, vemos que es una latitud de 19,43 grados. Podemos redondearlo y poner 20 grados de inclinación de los paneles, que es lo que nos va a dar el máximo rendimiento anual. Entonces, ya sabiendo que los paneles van a tener 20 grados de inclinación, lo primero que haríamos sería dibujar unas líneas auxiliares que nos ayuden a ubicar los paneles. No vamos a modelar cada uno, sino que vamos a hacer filas de 9 paneles. Entonces, en total, pues vamos a dibujar aquí un super panel, digamos, que incorpore e integre los 9 paneles juntos. Entonces va a tener una longitud total de 14,8 metros y el ancho sí sería el ancho del panel. Entonces empezamos dibujando desde la esquina, nos separamos ahí, pues por cuestiones de mantenimiento nos separaríamos 60 centímetros. Entonces para la opción de paneles exentos que no están integrados como parte de un elemento constructivo, lo que hacemos es acudir a este icono que es dibujar colector solar. Nos da dos opciones, uno es de agua caliente, es un colector solar térmico, y el otro es el fotovoltaico, que es el que nos interesa para generar electricidad. Entonces añadimos colector fotovoltaico. Lo primero que nos pregunta es cuál va a ser el espesor del panel. Contando con la carcasa metálica vamos a darle 5 centímetros, 0,05. Y ahora dibujaríamos a partir de aquí las dimensiones de nuestro panel, que le vamos a dar 1 metro de ancho por redondear. Y en la otra dirección, de hecho vamos a fijar aquí point snaps, los incrementos que vayan de 10 en 10 centímetros, ponemos 0,1 y así es más fácil encajar el rectángulo que va a medir 15 por 1, 15 metros de longitud. Posiblemente tengamos que... llega aproximadamente hasta aquí y 1 metro es... Este sería nuestro colector solar. Y ahora lo que vamos a hacer es girarlo para darle la inclinación que necesitamos. Para eso lo seleccionamos, le damos a la opción de rotar o girar objeto y como lo queremos 20 grados de inclinación, ponemos aquí que el incremento del transportador de ángulos va a ser 20. Entonces, una vez que el transportador se nos ubica en el plano vertical, vamos a fijar ese plano de giro mediante la tecla Shift del teclado. Y así ya nada más es el punto de giro, que sería este, y ver pues que si estando horizontal son 0 grados, pues 340 serían 20 grados. Ya tenemos nuestro panel bien inclinado y ahora ya el siguiente paso sería hacer otra línea auxiliar. Esta vez va a ser de 2 metros desde aquí, que nos va a permitir copiar los paneles y marcar pues dejando siempre esa separación, ¿no? Lo que vamos a intentar es seleccionar no solo la fila de paneles con la tecla control, sino la línea auxiliar. Y ahora vamos a darle a copiar. Y punto.
Y así pues lo haríamos hasta 9 veces porque necesitamos 9 filas. Siempre eligiendo el mismo punto de origen, y el punto de destino nos lo va dando pues la longitud de la línea auxiliar. Es una operación pues bastante mecánica, bastante rápida. Ya tenemos 7, nos faltarían 2. Ya tenemos nuestras 9 filas de paneles. Creo que una no quedó bien, quedó más junta. Vamos a corregir el error. Vamos a borrar estas 2 últimas filas que no han quedado a la misma distancia. La línea auxiliar también la borramos. Y como nos faltan 2 filas, pues lo que podríamos hacer también es seleccionar estas 2 junto con... No, realmente no haría falta la línea auxiliar. Las copiamos desde aquí hasta aquí. Y ya tenemos 2, 4, 6, 8, 9, nuestras 9 filas de paneles fotovoltaicos. Si vemos una planta, podríamos limpiar un poco el dibujo borrando las líneas auxiliares. Siempre viene bien eliminar todas las líneas auxiliares. Podríamos centrar un poco más todo lo que es la matriz fotovoltaica, desplazándolo. Ahora sí que habría que quitar todas las referencias de puntos para que nosotros podamos hacerlo manualmente. Simplemente tenemos que seleccionar un punto que esté en el plano de la cubierta para podernos mover en ese plano. Por ejemplo, este punto. Y ahora ya pues podemos poner la vista en planta. Y moviéndonos en este plano que está puesto en azul, con la tecla Shift lo bloqueamos y podemos centrar manualmente pues todo el conjunto de las 9 filas. Aproximadamente podrían quedar bien. Bueno, habría que checar también los direction snaps para que no haga unos movimientos tan rígidos, ¿no? Bueno, pues ahí estaría bien. Y ahora lo que hacemos es, aprovechando que tenemos todas las 9 filas, recordemos que cada una de las filas tiene 9 paneles, son 9 filas, en total tenemos 81 paneles fotovoltaicos en este ala y vamos a copiarlos para igualmente pues tener la misma potencia instalada en el otro ala. Nos está pidiendo punto de referencia, buscamos un punto que esté incluido en el plano de la cubierta y así pues nos podemos mover libremente por el plano de la cubierta. Con la tecla Shift lo bloqueamos, buscamos una posición más o menos centrada y ese sería nuestros 81 paneles del lado derecho. En total tenemos 162 paneles. Entonces, 162, pero en el dibujo y a efectos del software se reducen nada más a 9 más 9, 18 paneles. Entonces ya geométricamente está resuelto. Ahora habría que trabajar el tema eléctrico y eso lo vamos a hacer en la pestaña de generación. Aquí vamos a poner que ya tenemos 2 centros de carga o incluso 3. Uno corresponde a la cubierta fotovoltaica del atrio
y dos nuevos van a corresponder uno a los paneles exentos del lado izquierdo y otro a los paneles exentos del lado derecho de la cubierta. Entonces el 1 pues ya lo tenemos bien definido. El 2 vamos a copiar cualquiera de estos que tenemos aquí en la lista y lo editamos y lo vamos a llamar, bueno, también es de corriente continua, también tiene un inversor de corriente para pasarlo a corriente alterna y sería un panel fotovoltaico en la cubierta. Vamos a poner cubierta al lado izquierdo, por ejemplo. Y ahora lo que vamos a hacer es asociar la lista de generadores que acabamos de crear. En este caso son fotovoltaicos, son paneles que no están incluidos en la envolvente, sino que son exentos. Y nada más es buscarlos de todos los que hemos creado, pues serían los 9 primeros. El 1, aquí ir de uno en uno, añadiendo. Aquí tendríamos que poner que tenemos 9 generadores. Fíjense que en la lista nos deja hasta 30. No nos dejaría poner, por ejemplo, los 81 que realmente tenemos. Por eso hay que intentar simplificar la geometría. Los 81 los hemos reducido a 9 y estos 9 pues ya tenemos seleccionado el primero y así es ir seleccionando el segundo, el tercero y así sucesivamente. Así hasta que ya tengamos los 9 colectores solares fotovoltaicos asociados en la lista de generadores, asociados al inversor que creamos. Cuando ya están listos le damos a OK, OK y ya tendríamos el centro de carga de los 81 paneles fotovoltaicos del lado izquierdo de la cubierta. Y lo mismo hacemos para los del lado derecho. Podemos, este que acabamos de crear, lo copiamos, lo editamos, lo podemos llamar pues igual, pero simplemente cambiamos el lado izquierdo por el lado derecho. Y en la lista de generadores también vamos a tener 9, pero en este caso pues sería cambiar los que están asociados, sino serían del 10 al 18. Y así pues uno por uno vamos cambiándolos, el 10, el 11, 13, etcétera. Y una vez que ya tenemos asociados los colectores del 10 al 18 en la lista de generadores, pues le daríamos a OK, OK, y ya tenemos nuestros dos centros de carga nuevos correspondientes a los paneles fotovoltaicos de la cubierta. Ya podríamos simular a ver qué tal cómo vamos mejorando nuestra generación. De hecho, hay algo que no hemos comprobado y es la eficiencia de los paneles que, que hemos asociado. Entonces eso podríamos entrar aquí y ver dentro de Construction del colector solar, ver que la eficiencia es la adecuada. En este caso está asignada una eficiencia de 0.15, que está bien para unos paneles de silicio policristalino. Y bueno, podríamos incluso consultar que el valor es el correcto. Tenemos una fracción de superficie ocupada por el panel fotovoltaico de 0,90. El resto pues sería a lo mejor el marco. Y la eficiencia pues está bien porque de las células fotovoltaicas es de 0.15 y esto bueno pues está definida igual para todos los colectores. Hay un último punto que vamos a verificar porque algunas veces nos da error al correr la simulación si no hemos verificado que los inversores, que el nombre de los inversores no está duplicado. Entonces nos vamos a ir a la pestaña de generación y vamos a verificar que cada uno de los 3 centros de carga tiene asignado un inversor con un nombre, un inversor distinto. Por ejemplo, para la cubierta cristalada del atrio, si le damos a editar, vemos aquí que el inversor es un example inverter, o sea, es decir, es un inversor de ejemplo que viene aquí. Lo correcto sería copiarlo y editarlo y llamarlo inversor 1 Building Integrated PV del atrio.
por ejemplo, y así los identificamos más fácilmente. De hecho, aquí podríamos poner sus características eléctricas según los datos que nos dé el fabricante. Le damos a OK. Y esto mismo lo vamos a hacer para los otros dos centros de carga. Editamos y checamos que el inversor sea uno creado exprofesamente para este centro de carga. Entonces copiamos y editamos. Y a este lo vamos a llamar inversor 2. Paneles fotovoltaicos, cubierta, lado izquierdo. Esta sería la eficiencia del inversor. Le decimos OK. Y otra vez OK. Validamos. Y por último, el centro de carga 3. Editamos y verificamos que el inversor ha sido creado exprofeso. Seleccionamos el anterior, copiamos, editamos y lo vamos a llamar inversor. Bueno, de hecho, ya teníamos escrito el nombre. Copio, edito. Inversor 3, que corresponde a los fotovoltaicos de la cubierta del lado derecho. OK. OK, OK. Y ahora ya sí estaríamos listos para simular. Nos vamos a la pestaña de simulación. Y actualizamos. Para un intervalo anual, intervalo diario. Y transcurridos un pequeño tiempo de procesado, pues vemos que ya nos muestra los resultados de consumo y de generación eléctrica y ha mejorado muchísimo, ¿no? Ya poco a poco vamos incrementando esa fracción de energía que se genera. A lo mejor si lo mostramos para el periodo simulado, pues se ve un poquito más claro. Podemos mostrar gráfico y tabla para ver los valores. Pues si el consumo eléctrico son 352 megavatios hora anuales, estamos generando pues casi 85. Una pequeña parte todavía, pero bueno, ahí vamos avanzando poco a poco. Y ya para terminar vamos a ver la última opción que nos permite el programa para simular paneles fotovoltaicos y la generación eléctrica, que consiste en que un muro o una cubierta opacos, es decir, un elemento constructivo, sea fotovoltaico. Y vamos a aprovechar este casetón que tenemos en cubierta, que tiene bastante exposición solar. Vamos a convertir su techo y su muro frontal, con orientación sur, en superficies con un acabado fotovoltaico. Entonces, independientemente de cómo esté construida esta losa y este muro, pues estamos suponiendo que tiene el panel integrado, ¿no?, en esa composición constructiva, en esa envolvente térmica. Para ello nos vamos a la zona que es el casetón del atrio y vamos a entrar a nivel de superficie. Este muro, que es el muro sur con 180 grados de orientación, nos vamos a la pestaña de construcción y en vez de tener definido nuestro project wall, aquí vamos a definir un muro fotovoltaico. Para eso nos vamos a tener que cambiar de carpeta y vamos a buscar por aquí Building Integrated Photovoltaics. Estas son las superficies fotovoltaicas integradas. Entonces agarramos el muro que está aquí definido, lo copiamos y lo editamos. Y lo vamos a dejar con este nombre. Simplemente lo vamos a poner en español, muro casetón. Ahora mismo es un muro de ladrillo de 10 centímetros que en su capa más externa, a pesar de que tiene 2 hojas de ladrillo y luego un acabado de yeso al interior, pues su capa más externa de ladrillo tiene una superficie fotovoltaica de una eficiencia del 15%, que está bastante bien. Y aquí, bueno, pues puede ser que esté desacoplado de esa superficie de ladrillo o que esté totalmente acoplado o que esté al exterior de una fachada ventilada. Nosotros vamos a suponer que es una superficie fotovoltaica adherida, digamos, al muro. Entonces dejaríamos la opción 3 y bueno, pues todas las demás superficies, imágenes y coeficientes calculados de transmitancia, etcétera, pues los dejaríamos tal y como están
Simplemente estamos definiendo que aquí hay un elemento que va a generar electricidad en ese muro orientado al sur del casetón. Y ahora nos vamos a ir a la pestaña de generación a nivel de edificio para poder asignar un nuevo centro de carga. Entonces ya no serían 3, serían 4 los que tenemos. Y en este nuevo centro de carga vamos a, también sería corriente continua lo que se está generando con un inversor. Copiamos, editamos y a esto lo vamos a llamar corriente continua más inversor, y este es el muro sur del casetón, por identificarlo. Es un inversor que tenemos que crearlo, es profeso. Vamos a llamarlo inversor 4. Copiamos, editamos y lo nombramos inversor 4, que corresponde al fotovoltaico del muro sur del casetón. Esta sería su eficiencia. Ok. Ok. Y en la lista de generadores es importante que pongamos que va a ser un elemento constructivo que tiene integradas las células fotovoltaicas, sería la opción 2. Y aquí vamos a buscar ese elemento constructivo, que es este que nosotros acabamos de crear, el muro del casetón. Le damos a OK. Y ahora que tenemos el elemento constructivo asociado a nuestro inversor y a nuestro centro de carga, pues ya podríamos validar y ya tenemos nuestro cuarto centro de carga y podríamos checar a ver qué pasa con la generación, cómo va aumentando. Lo mismo que hemos hecho para el muro sur del casetón, lo podríamos hacer para su cubierta. Seleccionamos aquí en el árbol y podríamos poner que es también, en lugar de ser una cubierta convencional, que va a ser un elemento con células fotovoltaicas integradas. Nos vamos a la carpeta y aquí pondríamos, bueno, pues vamos a copiar, editamos y lo vamos a llamar, en vez de muro, pues va a ser cubierta. Que en este caso pues habría que seleccionar aquí pues las capas que son más lógicas, ¿no?, de una cubierta. Ahora mismo está como si fuera una cubierta de ladrillo, que bueno, como no nos interesa un poquito ahora mismo el resultado térmico, sino de generación eléctrica, lo que nos interesa es que esté definida aquí la eficiencia de las células fotovoltaicas, que del 15% sería apropiado. Entonces le vamos a dar a OK y volvemos a validar y vamos a añadir a nivel de edificio en la pestaña de generación el quinto centro de carga. Si se dan cuenta, pues ese sería el máximo, ¿no?, para un edificio, 5 centros de carga. Prácticamente dense en cuenta que estamos convirtiendo nuestro edificio en una central generadora eléctrica, ¿no?, con energía renovable. Entonces copiamos, editamos, lo podemos llamar DC más inversor y esta sería la cubierta del casetón. El inversor igual tendremos que copiar para editar y nombrar, sería nuestro inversor 5. Y en lugar de corresponder al muro, pues vamos a poner aquí a la cubierta. Esa sería la eficiencia. OK, OK. Y ahora nada más en la lista de generadores tendríamos que poner que es un elemento constructivo con las células integradas y buscar cuál es esa cubierta que queremos asociar. Vamos a OK y validamos. Y ahora ya tenemos entonces los 5 centros de carga con los 5 inversores y los 5 elementos fotovoltaicos integrados en el edificio. Podríamos simular a ver qué tal es el resultado. Los resultados nos muestran pues que vamos aumentando la proporción de energía generada, ya casi estaríamos en un, bueno, entre el 40 y el 50%.
Una forma quizá más rápida de cubrir más parte del consumo de energía sería insertando un generador eólico, que es lo que vamos a ver cómo se simula. Para tener sitio en la pestaña de generación para un quinto centro de carga que nos permita asociar un generador eólico, lo que vamos a hacer es que vamos a juntar estos dos generadores del muro y de la cubierta del casetón en el mismo centro de carga. Entonces lo que haríamos sería añadir al centro de carga 4, lo vamos a editar y vamos a poner que tiene, en lugar de uno, tiene dos generadores y los dos serían de tipo construcción. Uno es el muro y el otro es la cubierta. La cubierta, sí está correcto. Y entonces, pues así ganamos, o sea, dejamos libre, digamos, un centro de carga, que sería el quinto, para añadir aquí un tipo, o sea, un inversor de tipo turbina eólica. Entonces lo que vamos a hacer es copiar y editar una de las que vienen por default y poner aquí turbina eólica vertical. Y ya nada más sería ver cuántas turbinas vamos a tener. Vamos a poner, por ejemplo, una nada más. Sería de tipo, puede ser microturbina de combustión interna o wind. Vamos a dejar la eólica. Y aquí habría que seleccionar uno de los tipos. Si lo queremos de eje vertical, pues pondríamos uno de tamaño pequeño de eje vertical. Podríamos checar sus propiedades y verificar con el fabricante pues que todas las características se corresponden, ¿no? En cuanto a la potencia, lo que es el tamaño, la velocidad, las revoluciones por minuto, etc. Entonces, una vez que está asociado ese generador, esa turbina, le damos a OK y ya podríamos simular para ver si mejora algo el porcentaje de energía que cubrimos. Vemos que realmente la turbina nada más se simula o se define a nivel de la pestaña de generación. Geométricamente no habría nada en el edificio que está representando ese elemento, esa turbina. Entonces, si realmente fuera una turbina, pues que nosotros quisiéramos que apareciera en las imágenes, tendríamos que simularla o dibujarla con bloques de componente, pues a lo mejor un poste cilíndrico y otro elemento cilíndrico encima que más o menos tenga las dimensiones de las aspas, y de esa forma, pues aunque no tenga asociadas las características eléctricas a esos bloques de componente, pues visualmente pues haría, ¿no? Para las imágenes de render y tal, haría la representación de ese elemento. Bueno, y vemos que en efecto con el generador eólico se sigue mejorando, ¿no? Ya tenemos más porcentaje del consumo eléctrico cubierto por todos esos elementos. Realmente la forma más efectiva de lograr un edificio Net Zero Energy sería reduciendo el tamaño de la barra azul, es decir, reduciendo el consumo eléctrico al mínimo. Y para eso tendríamos que verificar antes pues, cuál es el balance energético del edificio y cuáles son las áreas de oportunidad, ¿no? Hacer un diagnóstico de si se puede implementar un sistema de control lumínico para maximizar el aprovechamiento de la luz natural, por ejemplo, o si podemos maximizar las estrategias pasivas para que el consumo de climatización pues, sea más bajo. En este caso, pues parece que son las cargas eléctricas de los equipos que hay instalados dentro del edificio los que están provocando el mayor consumo eléctrico. Y ya para terminar, bueno, vamos a visualizar el edificio con estas superficies fotovoltaicas integradas en su envolvente. Podemos poner la vista tipo render. Y bueno, pues nos aparecen esos elementos. Podríamos hacer un corte transversal en el otro sentido y ver que es un edificio que tiene bastante potencial de aprovechamiento y de integración de las energías renovables.